En un episodio hablamos sobre la historia del café y sobre cómo llegó a la Argentina. Luego nos tocó pensar cómo el café se generó como un espacio de pertenencia, la cafetería, el cafetín, el lugar de encuentro. Pero vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, vamos a meternos de lleno en el siglo XXI, en esa primera década del 2000 donde todo empezó a cambiar de manera vertiginosa. Fue ahí, en esos fines del 90 y pico, principios del 2000, donde ocurrieron los grandes cambios del café, esos cambios que nos llevaron a lo que está pasando hoy, a lo que llamamos la cafetería especialidad. Un levante, un café. Una separación, un café. Para hacer tiempo, un café. Para ponerse al día, un café. A la mañana, un café. A la noche, un café. Pero, ¿de qué café estamos hablando? Rodo Reich nos saca esa duda. La grieta del café. El cortado versus el flat white. En ese mapa cafetero repleto de cafetines hermosos, de bares notables, de tradición, la prioridad era el momento, el ambiente, lo que pasaba dentro de esos antros míticos. Nos importaba el encuentro con los amigos, la discusión filosófica, la charla de fútbol, la charla de minas, de hombres, de trabajo, de lo que te guste. De algún modo era tan importante lo que pasaba dentro de la cafetería que lo que menos nos importaba era el café. Y esa indiferencia, esa manera de dejar de lado el café fue clave para que el café empeore. Y para que empecemos a odiar de algún modo, para que al menos los nuevos consumidores de café miren el café viejo como algo tan malo. Hay un ejemplo para mí que es clarísimo de todo esto. Y es cómo funcionaba la venta de café de las grandes empresas en el país. Ustedes piensan, ustedes arman una cafetería en un barrio. Ponen las mesas, dicen, bueno, voy a comprar un café para ofrecerle a la gente. Vas al proveedor, a los grandes proveedores, los que todos conocemos. Le decís, te quiero comprar café, y lo que ellos te dan gratis es la máquina para hacer ese café. Y como bar decís, esto es buenísimo, loco, me dieron una máquina divina y lo único que tengo que hacer es comprarles, no sé, 20 kilos, 40 kilos de café por semana y no tengo que pagar una máquina que puede valer $5.000, $8.000, $15.000. Pero ahí, en ese canje que te están dando, en esa máquina que te están regalando o dando en locación a cambio de la compra de café, hay una trampa. Una vez que vos tenés la cafetera de un proveedor, de una marca, quedás un poco atrapado a ese café. Es como un poco, vieron, como pasa con las impresoras, ¿no? Comprás la impresora, que es muy barata, y después quedás atrapado con su tinta, que es muy cara. Bueno, algo sí pasaba con el café. No era tan fácil decir, che, no me gusta el café que me estás vendiendo, lo voy a comprar a otro proveedor esta semana, porque no podías, vos tenías que usar esa compra para mantener tu máquina. A la vez, la máquina te daba una máquina que siempre son usadas, que no están en las mejores condiciones, ya habías aprendido a usarlo, entonces hacer un cambio de proveedor era muy complicado, y así decías, bueno, sigamos como estamos. A este problema se le sumó otro que fue tal vez más grave, una especie de vicio que se hizo ahí adentro. Como la cafetería no era dueña de la máquina de café, tampoco era necesario cuidarla. Yo tuve cafetería en los años 2000, y la verdad es que la máquina era un aparato que estaba ahí, nada, lo usabas, te habían enseñado a usarla, si se rompía llamabas a la empresa, ellos te traían otra o se encargaban de arreglarla. Esto es como cuando alquilás un auto. Alquilás un auto y te metes en cualquier camino de tierra, de piedras, y dices, igual no es mi auto, no hay problema. Lo mismo pasaba con la cafetera. No había un cariño del cafetero hacia su cafetera porque no era suya. De hecho, empezó a haber una especie de chiste, ¿no? En el mundo gastronómico, era mirar la suciedad, la dejadez que tenían esas máquinas de café en los viejos bares argentinos. Una máquina de café abandonada a su suerte, tratada sin cariño y sin conocimiento, que es peor. De hecho, con la máquina de café, las marcas proveedoras te mandaban también el pocillo, los sobrecitos de azúcar, los sobrecitos de sacarina, todo venía con un logotipo del proveedor. La cafetería desapareció ahí atrás, ¿no? Digo, ya no importaba qué cafetería ibas, vos tomás en todas las cafeterías el mismo café, hecho con los mismos granos, con una cafetera similar, con la misma receta y con los mismos pocillos y con la misma azúcar y con lo mismo todo. El café pasó a ser una especie de commodity. Las cafeterías como lugar perdieron su foco. Digo, vos decís, una cafetería que tiene que hacer vender el mejor café posible. Y eso dejó de existir. La cafetería empezó a perder personalidad y se convirtió en una especie de fotocopia que se multiplicó en toda la ciudad. Y eso es un círculo vicioso, ¿no? Digo, cuando la cafetería perdió el foco, también la empresa proveedora dijo, bueno, si la cafetería no me exige buena calidad, ¿para qué voy a estar yo gastando tanta plata en un buen café? Empieza a comprar un café un poco peor, la cafetería no se queja, el consumidor ya perdió un poco el sentido del café y va solamente a encontrarse con un amigo a tomar un café, pero no es realmente tomar un café, sino es encontrarse con un amigo o con una amiga o con lo que sea. Entonces ese círculo vicioso empezó a empeorar y año tras año la competencia se empezó a dar más por precio, el proveedor ganaba al cliente cuando tenía mejor precio y no por la calidad del producto. Y eso fue una especie de espiral que nos llevó al momento donde el café había perdido todo su prestigio. Me dirán que un poco exagero, y sí, un poco exagero. Había empresas, había algunos lugares que seguían hablando del café como producto. A veces hablaban un poquito mejor, a veces peor, a veces tenían mejor café, a veces peor, pero el café seguía siendo la idea base de ellos. En algún episodio hablamos de unas familias súper importantes para lo que es el café en Argentina, como los que crearon Bonafide, los que crearon Martínez, los cafés emblemáticos como el Gato Negro, la Puerto Rico. Si ustedes vuelven a los 80s, 90s, estos eran los únicos lugares donde un consumidor podía ir y comprar, por ejemplo, café en grano.
era imposible comprar café en grano. No es que vos decías, yo quiero un café en grano y llamo a este tostador que me da el café, como pasa ahora. En el supermercado no existía el café en grano, no existía, era algo solamente para cafeterías y el consumidor consumía café torrado exclusivamente, era lo único que tenía, y los únicos lugares que defendían ese café en grano son estos que mencioné recién. La grieta del café. Volvamos a ese principio, vamos a ese salto al mundo actual, eso que pasó con el cambio de siglo, eso que pasó en esos finales de los años 90 y en esos principios de los años 2000. Me encantaría decir que fue el café ahí el héroe, el revolucionario, el que vino a cambiar el mundo, pero no. El que cambió la mirada del café fue en realidad la revolución gastronómica. Una revolución gastronómica que se vivió en Argentina y en el mundo. Los años 90 fueron muy importantes para la gastronomía mundial y eso tuvo su eco en Argentina. Si ustedes miran un poquito la historia gastronómica nacional, van a ver que, conocen el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el barrio gastronómico por definición, con más cantidad de restaurantes, con restaurantes más modernos. Bueno, ese barrio nació a finales de los 90. Ahí aparecieron los lugares, que fueron emblemáticos, Mundo Bizarro, Green Bambú, Christoph, Sudestada, un lugarcito hermoso, Om, chiquitito, Olsen, donde estuvo Germán Martitegui. Todo eso que estoy contando arrancó entre 1995 y 2002-2003. Previo a eso, Palermo era un barrio todavía de talleres mecánicos. No era ese barrio de Borges, de Malevos, pero casi. Entonces en esos 2000 se vivía un cambio de época muy grande. Se respiraba en el aire ese cambio de época gastronómico. También ahí apareció el surgimiento de la nueva coctelería, ¿no? Inés de los Santos, Tato Giovannoni, Pablo Piñata, todo eso, fines 90, principios de 2000. Piensen que el 1 de julio de 2000 fue la primera emisión del canal El Gourmet. Y con El Gourmet arrancaron los chefs de renombre, los chefs reconocidos, el chef estrella que se le pedía un autógrafo en la calle. Eran cambios claves, todo esto definió una nueva mirada gastronómica. No fue el café el que inició todo esto, pero el café empezó a ser entendido dentro de esa mirada gastronómica. Empezó a ser parte de la gastronomía y no tan solo un producto mediocre para ser consumido sin pensar lo que estabas tomando. Si no me crees, pensá esto. Solamente en la década del 2000 aparecieron marcas como Nespresso y Starbucks, dos grandes multinacionales que modificaron el mapa cafetero del mundo. También en esos años, incluso un poco antes de que aparezcan Nespresso y Starbucks en Argentina, aparecieron lugares mucho más pequeños en tamaño, pero con implicancias muy grandes a nivel local. Estoy hablando de algunos pequeños emprendedores argentinos que comenzaron con algo que un amigo, Nicolás Artusi, llama el café gourmet. Hubo un fenómeno muy notorio en la década que empezó alrededor del 2010 y que fue inmediatamente anterior al boom del café de especialidad, y es la década del que se conoce como café gourmet. Una suerte de instancia intermedia entre el café común, el café a granel, que se tomó toda la vida aquí en la Argentina, y el café de especialidad que se volvió tan, no sé si decir masivo, pero sí muy presente en la actualidad entre nosotros. El café gourmet es un café que tiene parámetros superiores a los del café que uno puede comprar en el supermercado o tomar en el viejo bar de la esquina, pero que no alcanza a los números de puntaje tan elevados como los que tiene el café de especialidad. Y hubo grandes jugadores que transformaron la esencia del café alrededor de la década del 2010. Por un lado, a fines de la década anterior, la llegada de las dos empresas de café más importantes del mundo a la Argentina, Nespresso en el año 2006 y Starbucks en el año 2008. Creo que la década entre el 2010 y el 2020 estuvo marcada por una suerte de intentos bastante inorgánicos, espasmódicos incluso, de generar la movida del café, que después se consolidó con modelos de cafeterías totalmente distintos y enfocándose más que nada en el esnobismo y en la precisión casi quirúrgica de las preparaciones. Pero en el origen estuvo el café gourmet, que es una categoría que por lo general no se menciona en los libros de historia cafetera. Como dice Nico, estos pioneros fueron parte de la historia cafetera en el país. Pensemos, en 1998 apareció Coffee Store. Ahí hubo un tipo adelantado, Nicolás Cantor, que fue el que empezó con esto de los cafés de orígenes. En 1999 fue el turno, un año más tarde nada más, en 1999 fue el turno de Establecimiento General de Café. A mi entender fue el que mejor preanunció la actual ola de la especialidad. De hecho, hablando con Martín, me contó que lo primero que hizo él con su hermano antes de abrir Establecimiento General de Café fue viajar a la Specialty Coffee Association en Estados Unidos, que es la entidad esa mítica creada en los 80s por un pequeño grupo de especialistas de café. Y él viajó allá para entender eso que estaba germinando a nivel global.
Porque realmente estaba germinando. El café de especialidad no era conocido en ningún lado del mundo. Existía, pero no era conocido, no era algo importante. Vamos a escuchar un poco a Martín contándonos sobre esos años, sobre esa revolución que vivía la gastronomía argentina de ese momento. Nosotros abrimos en el 99 y en esa época eran todas pizzas café, predominaban básicamente ese formato donde tenías todo resuelto desde la mañana hasta la noche, tenías comidas, tenías café, tenías todo, pero bueno, no había un lugar de especialidad. Y por otro lado, se venían hablando mucho de la super especialización en todo. Nosotros vimos que eso en el café no estaba. Veíamos también que en el mundo empezaban a aparecer un poquitito cafeterías de especialidad y nos pareció que iba por ese lado. Hoy es fácil, hoy tenemos el diario del lunes, hoy muchos miran con desdén a esos años, dicen no, lo que hacían estos chicos no era café de especialidad, faltaba un montón de conocimiento de las fincas, faltaba conocimiento de la propia cafetería, de los modos de hacer café, no tenían buenas maquinarias, no había un profesional con tanto estudio detrás de las máquinas. Y sí, algo de razón tienen, pero bueno, es un principio. Yo les puedo asegurar algo. Lo que estamos hablando hoy del café nació ahí. Nació en esas tolvas, en esos cortados, en esos cafés con leche que servían Martín y Nicolás. La grieta del café. Ustedes vieron cómo veníamos de esa dejadez sobre la cafetera, ¿no? Bueno, en lugares como Coffee Store, como Establecimiento General de Café, la cafetera era cuidada al máximo, estaba limpia, estaba reluciente. El molinillo era entendido como la gran figura de la casa. Ya se hablaba de niveles de molienda. Se incentivaba que los clientes compren café para llevar a su casa. Lo compraban en grano, lo compraban recién molido. Les decían, si comprás recién molido, que no esté más de 10 días en tu casa. Si no vení, comprá un cuarto kilo, te molemos la mitad, volvés en 10 días y te seguimos moliendo. Digo, había mucho trabajo sobre un producto del cual no se conocía nada. Ahí apareció en estos lugares también una figura prototípica que hoy es tan conocida, pero en ese momento no lo era, que es la del barista. Todavía nadie lo llamaba barista, o unos pocos sabían lo que significaba barista. Piensen que en la mayor parte de cafés de barrio, el que hacía el café era el mozo, el cajero o el que estaba de casualidad con tiempo y al lado de la máquina. Era un cargo rotativo. En estos lugares, en cambio, ya era una persona dedicada al café, era una persona que se le enseñaba y que aprendía sobre el tema. Y tal vez, lo más importante de todo, el tipo que hacía café en estos lugares era alguien que le gustaba el café, que amaba hacer café, que quería hacer café. Como dijimos hace unos minutos, estaba la pata local, con estos lugares pioneros de emprendedores, y estaba la pata global. En esa mirada global es imprescindible pensar lo que significó Nespresso y Starbucks en Argentina. Las dos marcas globales que cambiaron el planeta, cambiaron el mundo del café, cambiaron la manera de pensar el café en infinitos países. No fue un cambio nada menor, fue volver a empezar dentro de la cultura cafetera. Ahí se planteó incluso una discusión de modelos, entre un modelo más europeo, más italiano, con el espresso a la cabeza, y un modelo más americano, más australiano, más anglosajón, que trajo nuevas recetas y nuevos nombres al café nacional. Nespresso y Starbucks armaron caminos propios, que no siempre apuntaron al mismo lugar. A veces eran divergentes, a veces paralelos y a veces se cruzaron. Nespresso, por ejemplo, fue el primero en poner un fuerte acento sobre orígenes y sobre fincas. Ustedes piensen, veníamos de un café que no entendíamos nada y de golpe alguien venía y te decía café de Brasil, café de Etiopía, café de tal lugar. Es verdad, ya estaba Coffee Store hablando lo mismo, ¿no? Pero digo, Coffee Store no tenía esa potencia comunicacional que tenía Nespresso. Nespresso lo que hizo fue abrir las fronteras. Se lo llevó a todo el mundo, se lo llevó a un montón de gente, digo, dentro de una clase media claramente, pero apostó todo su enorme aparato de marketing, su enorme aparato comunicacional para contar esto. Es decir, sacó ese café de especialidad, de origen, de un pequeño nicho donde iban unas poquitas personas a un local en algún barrio, a decir, bueno, miren, esto existe. Yo me acuerdo, en los años 2000, Nespresso me llevó a mí y a un montón de periodistas en varios viajes, lo hacía cada año, a recorrer fincas en Brasil, fincas donde ellos compraban su café. Eso era algo impensado hasta ese momento. Y no es que las marcas no nos llevaban a Brasil, digo, no venía, no sé, Cabrales a llevarte a Brasil porque era tacaña, no, para nada. Lo que pasaba es que había una distancia entre el café producto y el cafeto, el origen de ese café, insalvable. No se pensaba en la finca, no se pensaba en el lugar de origen. En cambio se pensaba en la experiencia cafetera, en lo que dijimos todo el tiempo, ¿no? En el cafetín, en el encuentro, en la charla, en todo eso, pero no en el café. O sea, el cambio que propuso Nespresso, imagínense una marca llegada de Suiza, hablando en Argentina de las fincas en Brasil, fue revolucionario.
Hoy damos por sentado esto, hoy damos por sentado que Brasil es un enorme productor, que Guatemala es productor, que Colombia, que Perú, que Bolivia, que África, que Asia. Hoy todos hablamos de esto, o al menos todos los que nos gusta el café hablamos de esto. Pero en ese momento era completamente imposible, era completamente opaco ese mundo, no era transparente, no existía ese mundo. Nespresso es otra cosa dentro del mundo del café, es muy interesante. Posicionó al café como un consumo canchero. Un canchero al estilo George Clooney, ¿no? Que era su figura arquetípica de la publicidad. Pero si pensamos en el café como el cafetín, como el bar de viejos, como el lugar de encuentro nostálgico argentino, etcétera, Nespresso lo llevó al glamour, lo llevó a la mansión en las playas del Mediterráneo, a las fiestas de vestidos de largo, al traje, al pañuelito que asomaba del saco de George Clooney de su solapa. También permitió que el espresso llegara a miles de hogares. Piensen que eso es algo que sigue pasando ahora. Hacer un espresso en casa es algo difícil. Recién ahora están apareciendo buenas máquinas hogareñas de café para hacer en tu casa a modo espresso. En esa época había máquinas que eran muy caras, que para calentar la bomba y que caliente y que genere la presión que vos requerías tardaban, 15 minutos y nadie quería prender una máquina 15 minutos antes de su café. Era muy difícil hacer un espresso en la casa. El espresso no estaba en las casas. Y Nespresso hizo eso. De la misma manera, llegó el café expreso a los restaurantes, que también fue muy interesante. Yo me acuerdo en esa época había grandes restaurantes de lujo, los mejores restaurantes, y el café que te servían era muy malo. ¿Y por qué pasaba esto? Ningún restaurante quería contratar a un barista especializado para hacer un café porque la ganancia que le daba el café a un restaurante de categoría era mínima. El café era algo muy superfluo dentro de su carta. Entonces no podía apostar a eso. Entonces terminaron ofreciendo un café muy malo y terminaron arruinando una experiencia cafetera. Y ahí también apareció Nespresso, que apostó muy fuerte a la gastronomía, a la hotelería, permitiendo que esa idea de los orígenes, de los tostados, de la fortaleza, etcétera, se expanda. Desde otro lado, Starbucks hizo algo similar. También desempolvó la nostalgia que tenía el café. Starbucks no lo hizo con George Clooney. No eligió ese prototipo de consumidor, sino que apostó a una cosa juvenil, a las nuevas generaciones, adolescentes, veinteañeros, a esos inicios de los hipsters, a los estudiantes. A su modo, Starbucks fue el primero en armar tribus. Hoy está muy de moda hablar de tribus y particularmente de tribus cafeteras. Bueno, Starbucks fue el primero en hablar de tribus y en esas tribus incluyó un lenguaje propio. Trajo sus lattes, sus frappuccinos, sus almíbares. Pero ojo, más allá de estas bebidas endulzadas y tan cremosas, Starbucks también apostó a una idea del grano de café. También habló de tostados cuando nadie hablaba de eso. También habló de fincas y de orígenes en América, en África, en Asia. También tuvo baristas que tomaban clases, que sabían, que te podían contar lo que te estaban sirviendo. Si pensamos que Starbucks está desde el 2006, creo, 2008, realmente es muy pionero todo eso. Y lo más potente que hizo Starbucks fue modificar una logia de servicio. Cambió el formato en que se veía el café, provocó un cambio cultural que la máxima expresión de ese cambio cultural la vas a encontrar en el vaso descartable. Hoy no hay cafetería de especialidad y cafetería no de especialidad que no tenga vasos descartables. Todas tienen. Antes de Starbucks eso era un sacrilegio. El café se bebía solo en un pocillo, en una taza de cerámica, de porcelana. En ese modo, Starbucks también fue la primera marca en romper con la tradición de una carta local. Y trajo en cambio su menú globalizado. Starbucks era una empresa globalizada y trajo un menú globalizado. No se hablaba más de café con leche y se hablaba de lattes. Es decir, trajo una lógica que le allanó el camino a la cafetería especialidad. Para pensar un poquito esto le pedí a Tomás Balmaceda, un amigo, filósofo, y unos tipos que más ama meterse con el tema de los consumos culturales en la Argentina, que me cuente un poco su mirada sobre lo que significó Starbucks en el país. Nací en 1980, viví mi infancia y mi adolescencia en los 80 y en los 90 y obviamente en ese momento el símbolo de estatus, lo que te daba categoría caminando por la calle era el pucho. Lo veías en las películas, lo veías en las series, lo veías en la calle. El pucho de alguien rebelde, el cigarrillo en la mano de alguien más rebelde, el cigarrillo en la mano de alguien que ya estaba de traje, que ya estaba una especie de ejecutivo, alguien importante, ¿no? Dando vueltas de acá para allá. Eso cambió, ya casi no ves gente fumando en la calle, pero sí ves como símbolo de estatus el vasito de Starbucks, ¿no? Esa manguita de color crudo con la sirena verde, ¿no? Creo que de alguna manera lo que trajo Starbucks de cambio es ese paso de alguna manera casi mágico del pucho al cigarrillo. O sea, algo que te entretiene en la mano, que es pequeño, que es más o menos accesible y que te indica quién sos.
Y cuando yo crecía, el café era para adultos y te juntabas con tus amigos, incluso siendo adolescente y joven, o a tomar una gaseosa, un local de comidas rápidas, o te juntabas ya a tomar una birra, un trago. Nunca nadie se juntaba a tomar un café. Creo que Starbucks, digamos, acercó a los jóvenes al café, y obviamente es de alguna manera el antecedente más claro del boom del café de especialidad que vemos. La grieta del café. Entonces vimos que cambió la lógica cafetera con marcas globales y locales que de todas maneras, más allá de pensar mucho la experiencia, también pensaron al café como producto, y eso es muy interesante. Es decir, más allá de que fueron revolucionarias con sus experiencias, cambiando los modos de consumo, también fueron revolucionarias en volver a traer al café como parte de la escena porteña, como parte de la escena argentina. Después aparecieron otros, claro. Después aparecieron muchos otros. Me acuerdo uno que me gustó mucho, que sigue estando, Central de Café. Lo hizo Jorge García Pueyrredón. Jorge también fue ahí un pionero, ¿no? Porque él entendió muy rápido lo que traía Starbucks al país. Y lo que hizo fue ampliarlo. Es decir, le dijo, yo te puedo proponer la lógica de Starbucks en cualquier cafetería. Él compraba café, tenía máquinas, se las llevaba, las vendía, vendía sus propios cafés, vendía sus almíbares, le enseñaba a los cafeteros. Digo, vos tenías una cafetería, decías, contratabas a Central de Café y tenías cursos dentro de una oficina que él tenía. Yo fui a su oficina. Tenías las máquinas, hacías café, probabas, mezclabas, buscabas sabores, buscabas frappés, cafés mixeados, licuadoras. Salió a jugar con todo ese mundo y llevaron un montón de otros jugadores que si no, no estaban. También las cadenas locales salieron a responder, ¿no? Digo, Bonafide, Habana, Café Martínez, todas presentaron sus vasos descartables, todas trajeron recetas con almíbares, todas empezaron a moldarse a ese nuevo juego del café, empezaron a poner fichas en ese nuevo juego de café, en ese tablero. Porque era un juego de café que cambiaba todo, que comenzaba a dibujar el anterior tablero del café. Yo sé que muchas veces nos gusta pensar al café de especialidad que está hoy como la gran revolución del café, pero lo sabemos, nadie nace de un repollo. Estos son los grandes cambios que hubo en el café entre el año 2000 y el 2015. Cambios que funcionaron como una alfombra roja a una tendencia que estaba creciendo. Y de esa tendencia vamos a hablar en otro episodio. La grieta del café, por Rodo Reich. Una producción de RCB Media.